Tumba ese muro que hay entre esta mente racional y esa conexión espiritual. Y al tumbarse ese bloqueo, empezamos a percibir desde otro ángulo. Y eso crea un vínculo de resultados maravillosos, como sanarse de una enfermedad o resolver muchos conflictos o liberarse de adicciones. Pero no es que haya un efecto directo farmacológico hacia una enfermedad o hacia una situación específica, es que ilumina nuestra conciencia. Eh, entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Y en el tema espiritual, la ayahuasca, en el proceso, nos va empujando a que recordemos que somos todos, somos unidad, que somos uno con el todo, que Dios y nosotros no estamos separados. Y esa es la magia que se produce al final. Y ese es el capítulo final del libro de la ayahuasca. Es recordar que se resuelve todo con amor, es recordar que somos uno, es recordar que no existe la separación. Y cuando eso se va logrando, el resto de conflictos y situaciones van desapareciendo. ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre la ayahuasca? Ok, esa es una pregunta bien interesante, Tata. Muchas personas, por sus creencias, porque al final siempre estamos preprogramados con muchas creencias, llegamos con la idea de que tomar ayahuasca se nos pueden meter los espíritus malos. Nunca piensan que se les puedan meter los espíritus buenos, siempre piensan es que se les pueden meter los espíritus malos. Entonces, cualquier situación, no, es que tomar ayahuasca es peligroso porque se abren portales donde se entran los espíritus malos. Esa es una de las cosas más erróneas que hay en el concepto de la ayahuasca. Cuando tomamos ayahuasca, cuando tomamos el sacramento de la ayahuasca, es como pararnos frente a un gran espejo, el espejo de la conciencia, donde nos podemos ver. Y resulta que si estamos felices o nuestra conciencia, nuestro espíritu está vibrando en alegría, pues eso es lo que vamos a ver. Si está vibrando desde el miedo, desde el resentimiento, pues podemos ver son cositas no tan bonitas, cositas feitas. Algunas personas le pueden llamar sombra, otros le llaman demonios, pero al final no es más que nuestras propias emociones que están en desbalance, que están, recordemos lo que le acabo de decir ahorita, el capítulo final del libro es el amor, son no más que nuestras proyecciones que están desconectadas al amor, del amor, están desconectadas de la unidad. Esa es la parte más, la principal cosa errada que ocurre en la ceremonia. Nada se te va a meter, porque simplemente lo que ocurre en la ceremonia es que nos estamos conociendo o nos vamos conociendo. ¿Cómo escoger un sitio correcto para tomar la ayahuasca? Bueno, ahí esta parte es muy importante y se los digo, no es porque tienen que tomar es conmigo o en el centro de Luz Divina. A nivel general, existen 4 pilares que son fundamentales si piensan tomar ayahuasca donde lo vayan a hacer. El primer pilar es el lugar donde se haga, tiene que ser un sitio consagrado a la ceremonia de ayahuasca. Lamentablemente en este mundo moderno que estamos viviendo, rentan una casa de Airbnb, rentan una finca, prestan prestado el patio de una casa donde resulta que hace 8 días hay una fiesta, una toma de alcohol y ahí se hace la ceremonia. La importancia de que en ese pilar, que es el lugar, el sitio tenga la vibración limpia, porque la energía del sitio va a brindar parte del proceso, ¿sí? Que sea en un contexto donde haya una energía limpia, que haya silencio, que haya, ojalá, preferiblemente rodeado de naturaleza, rodeado de animales, y que el sitio sea usado solamente para ceremonias de ayahuasca, ¿sí? Que eso es como si el médico tratara de hacer una cirugía de corazón abierto en la mesa de una cocina.
¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues que no es el lugar indicado y entonces pues, se pueden generar infecciones y la operación salga mal. El lugar tiene que estar consagrado a la ceremonia solamente. Es el pilar número uno. El pilar número dos es que el sacramento que estás recibiendo, o sea, la ayahuasca, pues sea limpia, no sea un revueltijo como ocurre actualmente donde le combinan cositas, semillitas, le combinan otras plantas para potencializar, o también que venga, le meto un poquito del sapo, del cambo, del yopo, del no sé qué, para que tenga más fuerza. Eso es un error muy grave. En el pasado eso no existía. Eso es una moda que ha ocurrido en los últimos 5 años donde la gente combina el honguito, el cambo, el bufo. Eso no existía anteriormente. Entonces, número dos, que el sacramento esté limpio y que seas ayahuasca. Número tres, que el facilitador, la persona que está dirigiendo, sea una persona que sepa lo que está haciendo. No, no por el hecho de tener unas plumas en la cabeza o tener un collar lleno de colmillos de jabalí y collares pintorescos, quiere decir que sabe de esto. Lamentablemente, en en el modernismo en el que vivimos, esos atuendos, esas cosas se consiguen muy fácilmente en los mercados artesanales, incluso online, y, y la, y el facilitador ha perdido mucho lo que es ética y responsabilidad de esta. Entonces uno ve por ahí gente que como no sabe de ayahuasca, pues entonces tiene que combinar cosas para darle fuerza a la ayahuasca. Y esa es la señal de que no sabe lo que está, no sabe lo que tiene en la mano. Entonces número tres, que sea un facilitador que comprometido, responsable, con ética, preferiblemente que tenga esposa y que lo acompañe en sus procesos. Sí, eso es clave. Y número cuatro, que la persona esté preparada eh, física, mental, emocionalmente para recibir, ¿sí? No, esto no es de que está de moda y vámonos a la ceremonia el fin de semana o venga mamá, venga prima, yo le pago y usted simplemente haga. Esto hay que comprometerse, hay que prepararse en muchos, hay que hacer una evaluación en todo contexto de que si la persona está en condiciones. Entonces, lugar, sacramento, facilitador y la persona preparada. Esos cuatro pilares es clave para, para responder tu pregunta, Tata. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre facilitador, chamán? ¿Eso qué quiere decir? Que eso se ve tanto en las redes y cómo identificar eso, pues eso que realmente significa. Esa pregunta me encanta porque yo llevo 21 años y yo no he conocido el primer chamán. El concepto chamán viene de Siberia, o sea, al norte de Rusia. Viene de los cham, que es, y como el antropólogo que observaba eso vio que eran hombre, entonces cham y hombre, man. De ahí nace el concepto chamán. Y el chamán en sí, en Siberia, es un hombre que tiene facultades psíquicas donde consume un hongo psicodélico que se llama Amanita muscaria. Es un hongo psicodélico muy poderoso. Lo consume, entra en un estado alterado de la conciencia muy profundo y trae mensajes espirituales para la comunidad. Eso es un chamán, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en el Amazonas no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con lo que realmente hacen los chamán en Siberia. Allá en la selva, pues hay guías, le llaman taitas, curacas, payés, gualas, que al final son hombres que trabajan con plantas, que conocen de plantas y y que acompañan el proceso. Hay muchos sabedores, muchos hombres con mucho conocimiento en estos temas. También hay mucho cuentero que por, por, simplemente por su apariencia indígena o porque su abuelo era un buen curandero, pues ya por solo hecho de que su abuelo era ya.
ya creer que es suficiente. Para mí, más que si es indígena, más que si hay plumas y collares o que si su abuelo le heredó este conocimiento, es que la persona esté comprometida con su crecimiento personal y que haya ética y responsabilidad en este proceso. ¿Cómo evitar el mal viaje de ayahuasca tan famoso, tan temeroso y tan controversial? El famoso bad trip. Eh, el mal viaje, a mí me encanta cuando la gente tiene mal viaje, porque ¿qué sucede en el mal viaje? El mal viaje no existe. Yo creo que más bien un buen viaje. Resulta que lo que la gente le llama el mal viaje es cuando se ve al espejo de la conciencia a través de la ceremonia de la ayahuasca y se asusta. Y en ese susto de verse, de confrontar sus miedos, ¿qué es lo que quiere hacer? Salir corriendo. Como que sáqueme de aquí, porque Inti es malo, este lugar es del diablo, y la gente que está alrededor tiene mala energía. Esa es la típica, ¿sí? Entonces, un mal viaje no es más que enfrentarse a sus propios miedos, verse face to face, cara a cara, con lo que uno es. No es más, no es más. Lógico que para ese proceso se requiere pantalones. Yo creo que no hay algo más duro, pero al mismo tiempo hermoso, es conocerse uno mismo. Andamos por la vida experimentando y haciendo y trabajando y viajando el mundo, pero no nos conocemos, no tenemos ni pinche idea quiénes somos. Y la ayahuasca nos quita esa máscara y nos damos cuenta de que a veces y muy seguramente hay dolor en el corazón. Dolor porque cuando teníamos 5 añitos, ocurrió algo donde el niño o la niña quedó atemorizada. Es morir para renacer, así como está diciendo Felipe en el mensaje que me mandó, es morir para renacer. Pero cuando te confrontas y te permites llorar y ver esa realidad, eh, es lo que le llamamos mal viaje simplemente se acaba y entramos en un proceso de reconciliación con nosotros mismos. Y ese proceso de reconciliación con nosotros mismos es el proceso de reconciliación con la vida, con los padres, con Dios. A ver, ¿me puedo quedar en el viaje de ayahuasca y no regresar? ¿Me puedo enloquecer? ¿Qué puede pasar? La ceremonia dura un promedio cuando bebemos el sacramento y cuando termina la ceremonia con el sacramento de ayahuasca, son 5 horas más o menos, ¿sí? Y que si te vas a quedar, no, yo tengo que irme a dormir después ya cuando terminemos, cerremos y yo sé que todos están bien, ya nos vamos cada uno a descansar, no, nadie se queda, eso no existe, eso es un mito, eso no es una leyenda, no existe, nadie se ha quedado. De pronto sí, de pronto nos quedamos es vibrando diferente, sí, de pronto nos quedamos es más conscientes y asumiendo un compromiso diferente después de una ceremonia de ayahuasca. Y hay casos donde de pronto la persona dice, yo aquí no vuelvo, esto es muy duro, qué susto verse al espejo. Pero de todos modos algo queda en la conciencia. Y la próxima vez cuando va a decir una mentira, o cuando le va a ser infiel a la mujer, o cuando se va a robar algo, se enciende esa parte de la conciencia, aunque nunca más volvió a tomar ayahuasca, y ya le es difícil repetir ese patrón viejo. Bueno, ¿y qué pasa si una persona va, hace todo el proceso y no siente nada? Eh, Es muy normal, pues, suele pasar a veces. Ahorita tenemos algo que es muy popular, sobre todo aquí en Estados Unidos y también en otros países. Se ha popularizado y se le ha dado mucha publicidad al consumo de marihuana. Ujú. Y fumar marihuana es una planta increíble para anestesiar la conciencia.
Es una planta increíblemente buena para anestesiar el dolor. Y entonces, cuando consume la persona mucho marihuana, cuando toma ayahuasca es como si no arrancara, como si la conciencia está tan dormidita que no, como si la chispa de encendido no arranca. Entonces, si la persona está consumiendo marihuana, es muy normal que la primera ceremonia de ayahuasca no sienta nada, ¿sí? O también, si la persona está muy ansiosa, muy miedosa, no confía en el lugar, no confía en el proceso, pues le va a costar mucho entregarse. Yo siempre he dicho que el espíritu del sacramento de la ayahuasca es muy sabio, muy inteligente, y es como si dejara en remojo ese proceso. Y es muy normal a veces en la primera ceremonia no sentir nada. ¿Qué tiene que hacer una persona para prepararse para empezar un proceso de ayahuasca? ¿Y cuánto tiempo antes? ¿Y qué debe tener en cuenta? O sea, todo físicamente, emocionalmente y de conciencia. Cada caso es completamente independiente, cada caso es único. Hay personas que están, por ejemplo, llevan una dieta limpia de cerdo, de consumo de drogas, de alcohol, entonces su preparación es muy rápida o meditan todos los días, o hacen yoga, hacen breathwork, llevan una vida en balance, fácil, entonces es muy fácil como que, ok, están listos. También hay otras personas que están bajo el consumo de ciertos medicamentos y por eso la importancia de revisar, de hablar con la persona, hacer una evaluación detallada, porque depende de cómo está la persona, ¿sí? Puede que la persona esté en procesos de ataques de pánico o esté con depresión, esté con antidepresivos, hay tantos elementos, somos 8 billones de personas con tantas historias, entonces cada caso requiere de atención por separado, ¿sí? Pero en general, si la persona está llevando una vida, si no hay medicamentos que sea contraindicaciones para la ceremonia, muy fácilmente se prepara. Ok, por lo que yo he aprendido a través de participar en tus ceremonias es que hay un protocolo súper exigente para poder entrar. Eso implica hacer un cuestionario y en ese cuestionario depende de la responsabilidad de la persona decir con sinceridad si toma medicamentos, si tiene algo en su genética de su familia. Sí, pero es muy importante ser claros porque esto es un proceso que es serio, entonces así como uno se tiene que poner serio en las cosas que va a hacer, entonces es importante cuidar el entorno, cuidar a las personas que hacen la ayahuasca para nosotros y nosotros también diciendo completamente la verdad. Hay gente que dice que no fuma marihuana y si fuma marihuana o si consumió algo o si hizo algo, entonces eso afecta más que todo a la persona. Entonces ser muy claros cuando se hacen estos procesos. Eh, Lamentablemente, a veces se ven casos en la selva, en diferentes lugares donde pasan cosas no muy agradables y es porque la persona o mintió, no informó del medicamento y eso trae consecuencias. ¿La ayahuasca cambia a las personas o simplemente les muestra quién ya son? Eh, una interesante pregunta. La ayahuasca para mí es una maestra muy poderosa que camina de la mano de Dios y, y como buen maestro, el maestro te enseña. Y todo depende del estudiante que asuma el compromiso para cambiar. Todo depende de ese compromiso que asume uno en el proceso. Aunque al mismo tiempo la, queda como impregnada una huella, después de cada ceremonia queda impregnada una huella en la mente, en el corazón, que, que como les compartí ahorita, que cuando va uno a salirse del balance, es como si se activara esa conciencia, recordándole
a uno, mira, cuál es el camino. Entonces, eh, se requiere un proceso personal, asumir una responsabilidad. No es una píldora mágica donde la ayahuasca, aquí es, tómeme, venga, me la tomo y cúreme. No, hay que también ser buenos estudiantes en este sendero, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que es la mejor maestra. Se dice mucho que la ayahuasca puede curar enfermedades. ¿Eso es cierto? ¿O por qué se dice eso? ¿O qué es lo que pasa en el cuerpo de las personas que pueden decir esto? Como les conté al comienzo, no es que la ayahuasca tenga un efecto farmacológico específico hacia una enfermedad. Lo que sucede es que resetea nuestra conciencia, tumba, desbloquea esas limitaciones y nos ayuda a desarrollar una nueva percepción ante la vida. Voy a contarles una experiencia que siempre la comparto mucho. Eh, una vez me trajeron la mamá de un miembro de la comunidad que estaba con cáncer de útero específicamente. La señora con principios religiosos cristianos y la señora fue una ceremonia privada. Ya tendría ella unos 60 años y nunca había estado en ceremonias, simplemente ella participaba solamente sus ceremonias cristianas en su iglesia, pero pues su hijo la llevó porque era miembro de la comunidad buscando una vía de ayudar a su mamá que estaba muy enferma con cáncer de útero. Y la señora en su primera ceremonia se vio al espejo y el cáncer detrás del cáncer, pues hay muchas rabias acumuladas. Eso es lo que hay detrás de un cáncer. Y, y después de esa ceremonia, la señora me hizo la cruz. No quiso volver a saber de mí en absoluto. Pero al día siguiente de la ceremonia, la señora se sintió tan bien, tan liviana, que su hijo la llevó al cancerólogo, le hicieron nuevos exámenes porque ella ya estaba muy cerca a su cirugía para extraer todo y resultó que las células cancerígenas bajaron extremadamente de número. Tanto fue así que la señora se vio obligada a decirme, Inti, lo siento, devuélvame la X, ahora te hago el chulito. Y volvió, hizo una segunda, una tercera y una cuarta ceremonia, y al punto de que las células cancerígenas desaparecieron completamente a cero. ¿Qué sucedió ahí? Resultó que la señora había vivido una vida, un matrimonio de mucha infidelidad, de mucho abuso en muchos aspectos, y había mucho resentimiento hacia su pareja. Entonces, todo ese dolor, todo ese resentimiento, todo esa rabia no se iba a ir dirigido a la oreja, al cabello, a los brazos, se iba a ir dirigir a la parte que representa la relación de pareja que es el útero, que es lo sexual. Y entonces, ¿qué sucedieron en esas cuatro ceremonias que la señora experimentó? Pues lloró, lloró, lloró y se liberó de esa rabia y perdonó a su pareja, a su esposo. Y, y eso fue lo que hizo el perdón hacia lo que había sucedido con su esposo, el perdón hacia las culpas que habían vivido en el matrimonio y todo ese proceso, la llevó a que el cáncer desapareciera. No es que la ayahuasca tenga un efecto farmacológico hacia el cáncer. La señora hizo paces con su corazón, la señora hizo paces con su conciencia, con el pasado, hizo paces con su esposo y hoy en día sigue siendo su esposo. Estos 20 años que te has sentado con la ayahuasca a aprender y a dirigirla para todas las personas que lo participan,
¿Cuál sería como algo personal, la lección personal más importante que tú has recibido a través de la ayahuasca que nos pudieras compartir? ¡Wow! ¡Wow! Me hubieras mandado esa pregunta y me la hubiera preparado. Esa es la idea. Eh, bueno, hay tanto, hay tanto, hay tanto. Nos puede dar la medianoche aquí contando tantas historias, pero en el fondo es el último capítulo del libro. Lo más importante es aprender a honrar los ancestros, aprender a honrar a papá y a mamá, aprender a hacer paces con el pasado, aprender a, a crear esa conexión con ser papá, ¿sí? Que es lo más hermoso del mundo, ser papá, ser padre. Eh, y en el fondo, todo este proceso, en el fondo, pues aprender a llenarse uno de amor, a llenarse uno de compasión con uno mismo, aprender a no darse uno látigo. El ser humano le encanta el látigo, le encanta el no soy suficiente, le encanta el estar buscando el reconocimiento afuera, le encanta estar esperando que lo amen, sí, no, pero no empezamos aquí. Yo puedo decirles que compartir allá y estar en las ceremonias y ya después de que uno termina la ceremonia y el día después y compartir con la gente y ver cómo cada persona pasa por su proceso y tantas historias. Por eso le preguntaba a Inti, porque son muchas las historias. Cuando uno va, uno aprende mucho de las otras personas, de sus procesos y uno entiende por qué está ahí, porque las personas siempre tienen algo que decirte que te llega y que te cambia. Y eso es lo bonito de estar allá y también de servir y de ayudar a otros a que puedan tomar la ayahuasca. ¿En qué se diferencia, dirías tú, una experiencia de hongo con una experiencia de ayahuasca? Una importante pregunta. Eh, en el contexto indígena, el psilocybe, que es el hongo seguramente que te han dado o has probado, le llaman en el contexto indígena a los niños. Y en el contexto indígena a la ayahuasca le llaman la abuela. Cuando tú necesitas aprender, resolver algo, tú buscas al niño o a la abuela. Entonces, el hongo, el psilocibina, el hongo psicodélico, eh, puede jugar en la experiencia, ¿sí? No quiere decir que no todo el mundo, pero hay tendencia a que pueden jugar, ¿sí? O como que están bajo el efecto del hongo, pero venga, yo me pongo a distraerme, mientras que con la ayahuasca no hay chance de eso. Usted puede jugar con los niños, pero con la abuela, escúchela, ¿sí? Que es la abuela. Sí, es lo que escuché, que son palabras mayores. Palabras mayores. Con la abuela puede de pronto saca la correa, pero también enseña, ¿sí? Entonces hay otra dinámica. Y también desde la visión indígena, el hongo, para que desarrolle un hongo, tiene que haber dos elementos, oscuridad y humedad, ¿cierto? Para que ahí se crea un hongo. Ujú. Últimamente se ha puesto de moda que los hongos la gente los produce en el mismo closet de la casa. Imagínate la locura, porque Mm. se necesita humedad y oscuridad, ¿sí? Para la ayahuasca se necesitan dos elementos fundamentales, sol, luz y agua. Entonces, de- desde la conciencia, desde la visión indígena, necesitamos humedad y oscuridad o luz y agua. Hay dos elementos ahí que yo siempre los traigo a colisión. Opuestos. Los escuché de un abuelo indígena hace mucho tiempo y yo dije, esto resuena conmigo. Y así es, la ayahuasca nace en la selva
y hasta que no logra montarse al árbol y conectar con el sol, con la luz, no para. ¿Sí? No para de crecer. Entonces, eso es el efecto que produce la ayahuasca, simbólicamente, lógico, en nuestra conciencia, hasta que no nos lleva a que recordemos el camino a casa, hasta que no recordemos que somos Dios, que somos parte de Dios, que somos uno con la divinidad, ella no va a parar, ¿sí? Entonces, esa es como la metáfora que te puedo compartir al respecto. Tranquilo. El acompañamiento. Cuando te dije que yo había tenido una experiencia con el hongo mágico, yo lo hice sola. Entonces me di cuenta que ese había sido el error, haberlo hecho sola, sin ese acompañamiento, porque lo quiero hacer para métodos simplemente terapéuticos, ¿no? Y creo que siento que fue un gran error. Y entonces con el ayahuasca, ¿cómo puede ser ese acompañamiento? Porque si lo haces en ceremonia hay otras personas ahí, entonces, ¿cómo encuentras ese acompañamiento? Porque después uno no se acuerda de mucho, o sea, no sé cómo se compara lo que uno se acuerda de su experiencia al día siguiente y todo lo que sale de ello para poderlo trabajar. ¿Cómo recomiendas que, o cómo lo haces tú con las personas? Bueno, en tu caso es un punto importante. Eh, Últimamente el consumo de psicodélicos por su propia cuenta se ha popularizado mucho. Y han habido casos muy delicados, incluso de gente haciendo hongos en su apartamento y hacen su experiencia y el viaje se sale de control y se lanzan por el balcón. Ha habido Oh, wow. muchas cosas, ¿sí? Entonces, Vale. ten mucho cuidado, no recomiendo y eso es a nivel general, eso es como cuando venga yo, mi amiga me recomendó este medicamento y que le funcionó a ella, yo, no, ve a un especialista, ve a un médico que Sí. se ha quemado las pestañas entendiendo la farmacología de cualquier cosa y, Mm. y así en lo básico, en cualquier cosa, tú, oye, incluso te vas a poner un tinte en el cabello, tú vas a alguien que sepa el tema, ¿sí? O si no vas a quedar... Acompañamiento, muy importante. Sí. Entonces, la otra parte de la pregunta, mira, el proceso va a quedar impregnado en tu conciencia, no se te va a olvidar nada, tranquila, que no te va a olvidar nada. Ah, no. Ok. Sí. Las ceremonias de la comunidad pueden, por ejemplo, el próximo fin de semana tenemos una ceremonia, si hay 7 personas en la ceremonia. A Mm, veces, muy rara vez, estamos a full, que son 18 personas, que es la máxima capacidad del templo, sí. pero normalmente son, ponle un grupo de 10 personas, ¿sí? Entonces vas a recibir la atención, sea uno o sean 10, vas a tener la atención de nosotros completa, ¿sí? Ok. Y, y el acompañamiento. Nosotros no somos un centro de médico, ni terapéutico, ni psiquiátrico. Esto es una comunidad espiritual, somos una institución espiritual, una institución religiosa legalmente constituida en los Estados Unidos, con principios espirituales bellos para crecer como comunidad, como seres humanos. Y vamos a estar muy pendientes de ti. Eh, Antes de la ceremonia, después de la ceremonia, yo siempre le digo a la gente, estoy 24/7. Yo estoy full time dedicado a la comunidad, ¿sí? Que si me llamas a las 7 de la mañana o a las 12 de la noche, voy a estar ahí para ti, ¿sí? Nuestra comunidad, Centro Espiritual Luz Divina aquí en Estados Unidos, tiene ceremonia de un día, que es el primer fin de semana de cada mes. El segundo fin de semana de cada mes tenemos un retiro de 3 días, es el favorito de la comunidad porque las personas llegan el viernes y se van el lunes en la mañana. Y durante 3 días tenemos ceremonia viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la noche. Y, y estamos en silencio, completamente en silencio. Solamente hablan con nosotros en privado. Y
y no recogemos celulares, la gente se desconecta del celular, apaga su celular, su computadora. Lo único que va a tener es una libretica y un lapicero. Y comida, lógico. Una comida deliciosa, amorosamente creada para este tipo de retiros. Y el hecho de desconectarnos del celular por 3 días, de las redes sociales y de escucharnos, de poder interiorizar y escucharnos, es un regalo enorme. Sobre todo rodeado en un entorno de 15 acres de naturaleza, donde hay animalitos por ahí corriendo, no, animalitos chiquitos como del bosque. Eso es una medicina increíble que cada vez que la comunidad, miembros de la comunidad participan, pues es un renacimiento, es un renacimiento. Y tenemos el retiro de 7 días, que es una vez al año, que ocurre en el mes de febrero. Lo hacemos una vez al año porque son 7 días, entonces en el mes de febrero el clima es delicioso, es fresquito, fresquito. Entonces es una semana completa en silencio, sumergidos en el santuario natural de allá de Florida. Ujú. ¿En qué parte de la Florida queda? Está exactamente entre la mitad de West Palm y Fort Myers, la mitad de la península. Está en toda entre a un ladito del lago Okeechobee. Ok. Es rodeado de naturaleza, son 15 acres de bosque, es una tierra que en el website lo puedes ver. Cuando se compró esa propiedad hace mucho tiempo, los antiguos dueños nos heredaron fotografías del lugar y ahí los indígenas, los Native American, realizaban ceremonias. Entonces es un lugar que ha estado ahí, rodeado de naturaleza, de animales y al servicio de ceremonias, de una manera muy, muy bella. Al final, yo no soy médico para estar diciendo algo de estos temas, pero en el camino lo que he entendido es que cuando nos desconectamos de nuestro ser es que aparecen las enfermedades que nos traen con situaciones. Entonces, le damos balance a esta materia que es hermosa, que es perfecta, y nos alineamos internamente y por consecuencia el cuerpo reacciona. Para ir terminando, al final, después de cada ceremonia, siempre nos damos con herramientas claras para aplicarlas en el día a día, para porque al final eso es lo más importante, no es si vamos a ver lucecitas, es Ujú. que tanto aprendemos para que el día lunes que regresamos a casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, pues lo apliquemos y estemos felices, porque al final eso es lo único real y que necesitamos en esta vida. Llegamos aquí a este hermosa escuela de amor llamado Planeta Tierra para experimentar la alegría, la felicidad y estar contentos, ¿sí? Y se nos olvidó, en el camino se nos olvidó. Y entonces entramos en el drama, en la pelea, en la dualidad, en el blanco y negro, en el arriba y el abajo, en el Republican and Democrat. Y empezamos a echarle la culpa a lo de afuera. Es que la culpa es mi marido, la culpa es mi papá, la culpa es el presidente, la culpa es el sistema. Oye, ¿y cuándo vamos a mirar para adentro? ¿Cuándo vamos a asumir responsabilidad? ¿Sí? Entonces, en eso estamos enfocados en que al final del proceso nos vayamos con herramientas claras para que te vuelvas un embajador consciente, para que cuando estés con tu familia, pues brilles, disfrutes la vida, estés contento. Hay muchas maneras de conectarse, de entender, de sanar el alma, de reconectar con la divinidad. Eh, pero para mí la ayahuasca es como la escuela de Harvard, que exige mucho, pero asimismo después son los resultados. ¿Sí? Es un camino, un proceso que acelera la conciencia. ¿Mm? También todo depende del estudiante. ¿Sí? Un estudiante vago pues no logra ni escribirse en Harvard.
Bueno, nuevamente, gracias. Normalmente no hago esto. No me gusta estar así en medios hablando, pero es necesario comunicar, enseñar más, sobre todo por lo que en los últimos años se ha desarrollado una maratón de psicodélicos, donde para mí me hago cruces a veces viendo el 2 por uno o $200 de descuento si reserva tantos días, como si estuvieran vendiendo pan caliente. O, o el primer día hongos, el segundo día ayahuasca, el tercer día bufo. Esas mezclas son muy peligrosas, muy peligrosas. Hay casos donde la persona se muere, gente muy joven, y no es que la ayahuasca mate, son las combinaciones, es el no saber de esto. Entonces, hay un boom, la globalización trae cosas muy positivas, pero también otras no tan positivas como esto, donde todo el mundo ahora anda con un bolsito lleno de psicodélicos ofreciendo, rebuscándose su economía, pero trayendo también consecuencias. Es cada vez que la persona altera el estado de la conciencia, llámele ayahuasca, hongo o cualquier otra enteógeno o psicodélico, porque son hay diferencia entre enteógeno como la ayahuasca y psicodélicos. eh, eh, Cada vez que se está alterando el estado de la conciencia, la persona eh, entra, entra a un espacio de conexión. Eso es como entrar a la web. Y si te metes a web donde no está alineado eso, terminas es peor. Y vienen cuadros psicóticos, vienen situaciones por mal manejo, por mala guía, por combinaciones, ¿sí? Entonces, ahorita también es muy de moda, que eso me duele, que no, que es que yo tomé ayahuasca en chocolates. Al chocolate lo rellenan de éxtasis y lo venden por ayahuasca. Y hay tanta cosa, en los últimos 5 años he visto tanta cosa que se sale del contexto, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esa famosa maratón psicodélica, porque al final lo que necesitamos es recordar quiénes somos, recordar la divinidad que hay dentro de nosotros, recordar que no hay culpa, que no hay separación, y que somos seres de luz experimentando en estos cuerpos humanos.